Buenos días, en ciencia vamos a ver el tema, los factores de los ecosistemas. Y ahora que ya sabes que es un ecosistema, porque lo vimos en la clase anterior, menciona los elementos que lo conforman. Dilos en voz alta. Bien, un ecosistema está compuesto por dos factores, los bióticos y los abióticos, los cuales están estrechamente relacionados. ¿Cuáles son los factores del ecosistema? Son los factores bióticos y los factores abióticos. Esos son los factores de un ecosistema. ¿Cuáles son factores de un ecosistema? Los factores bióticos y los factores abióticos. Pero vamos a ver qué son los factores bióticos. Estos están formados por todos los organismos que habitan dentro de un ecosistema, como son las plantas, los animales, las bacterias y los hongos, y las relaciones que se producen entre ellos, como la competencia por el alimento. Es decir, hay una cadena alimenticia, ¿verdad?, que se cumple adentro de un ecosistema, y también hay una competencia entre ellos por el alimento. ¿Quién lo consigue primero? ¿O quién se come a quién primero? Entonces tenemos que en los factores bióticos en el ecosistema están las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, y también en esto incluye las relaciones que tienen entre ellos, ¿verdad? Como decíamos, la competencia por el alimento, el hábitat, la reproducción, etc. Todo es natural. Es decir, todo el medio en el que ellos viven, su hábitat es en el lugar donde ellos viven y cómo viven, la reproducción que ellos tienen para que cada vez haya más flora y fauna en estos ecosistemas. Todo es natural, nada es artificial, nada es creado por el hombre, todo es creado por nuestro Dios, todo es natural. Tenemos lo que son los factores abióticos. Están formados por elementos dentro del ecosistema que no posee vida. Estos no están vivos. No posee vida como lo es el suelo, el agua, el aire, la luz del sol, la lluvia, etc. Estos factores determinan a los organismos que habitan dentro del ecosistema. Si nos vamos al ecosistema biótico y lo observamos, nos vamos a dar cuenta que hay factores o hay cosas que le pertenecen a lo que es, vamos a ir acá nuevamente a lo que es factor biótico. Por ejemplo, en el factor abiótico tenemos suelo, ¿verdad que sí? Al igual que en el factor abiótico. En el factor biótico también tenemos agua, igual que en el factor abiótico. En el factor biótico tenemos aire y luz solar, también tenemos lluvia, al igual que los factores abióticos. Entonces, esto sí se repite en ambos ecosistemas, pero recordando que en los factores bióticos, pues por todo está vivo, todo lo demás que no es abiótico está vivo. ¿Y qué es lo abiótico? El suelo, el agua, el aire, la luz solar, la lluvia. Estos son factores abióticos, que aunque están en el factor biótico, en donde todo está vivo, también esto es parte de
del factor biótico. Traten de comprender esto. Está algo confuso por los nombres que son muy parecidos. Pero lo que tienen que analizar es que los factores abióticos son todos aquellos que no poseen vida. Y estos son los ejemplos, que aunque están también incluidos en el factor biótico, porque sí, tenemos el agua, el suelo, el aire, la luz del sol, la lluvia, pero allá lo demás está vivo. Aquí no, ¿verdad? Esos son los factores abióticos. Estos factores determinan a los organismos que habitan dentro de un ecosistema, es decir, la clase de organismos como lo es la flora y la fauna, las bacterias, los hongos que habitan en diferentes ecosistemas. En un ecosistema, los componentes bióticos y abióticos están relacionados entre sí. Por ejemplo, la luz solar es un factor abiótico, era lo que les decía. Un factor abiótico indispensable para que las plantas realicen su fotosíntesis. Y las plantas están vivas, ¿verdad que sí? Por lo tanto, es de los factores bióticos. Sin embargo, la luz solar, aunque es abiótica, también se encuentra en los factores bióticos. Por eso es que tanto los bióticos como los abióticos están relacionados entre sí. Y poníamos el ejemplo, ¿verdad? Que la luz del sol es un factor abiótico, pero que es indispensable para que las plantas realicen su fotosíntesis. Sin este componente que es el sol, las plantas no podrían fabricar su alimento. Otro factor abiótico indispensable para la vida de muchos organismos es el oxígeno, que se encuentra en el aire, ya que permite la respiración y por ende la vida. Es decir, se necesita del aire, ¿verdad? Porque en el aire está el oxígeno y es lo que nos ayuda para la vida, ya que el oxígeno es lo que nosotros respiramos. Y en todo el ecosistema biótico también se necesita el oxígeno. Asimismo, el suelo. El suelo es un factor abiótico, pero el suelo permite que muchos organismos como las plantas, hongos, lombrices, bacterias, desarrollen todo su ciclo de vida en él, es decir, nazcan, crezcan, se reproduzcan y mueren. Ahí en esos factores bióticos, ¿verdad? Entonces el suelo permite que ese ciclo se cumpla. Y recordemos que el suelo no tiene vida, el suelo es una parte del factor abiótico. Sin embargo, es muy necesario en el factor biótico. Bien, aquí la clase de ciencias. Feliz día y bendiciones.